Vamos a recibir a continuación vía Zoom a la doctora Zaida Arteta, es integrante del Sindicato Médico del Uruguay. Doctora, buenas noches, gracias por estos minutos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. No, gracias por aceptar la invitación. Hay muchas preguntas, pero para arrancar, ¿está identificado de dónde provienen la mayoría de estas situaciones de violencia? ¿Quiénes son los responsables de estas situaciones? Bueno, sí, en realidad nosotros hicimos esta encuesta que estuvo abierta durante 15 días y obtuvimos la respuesta de 1.001 personas, dentro de las cuales el 80% se identificaron, 80 y algo por ciento se identificaron como mujeres. Y en realidad es una encuesta de la violencia vinculada al ámbito laboral del ejercicio de la profesión. Por lo tanto, las preguntas estaban relacionadas a eso. No tenían que ver con la violencia en el ámbito doméstico y otras, ¿no? Eso es lo primero. Era solamente para médicas, o sea, para médicas y médicos, estaba dirigida, podían contestarla todos y todas. Y sí, en la mayoría de los casos se identifica cuál es el ámbito, incluso dentro de lo público, lo privado, lo universitario, y quién es la figura agresora más frecuentemente reportada, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos hablando de otros médicos? Y bueno, en general sí, está bastante repartido. Ahí sí, los datos que estamos publicando son muy primarios, porque las cerramos hace 5 días y entonces tenemos un tiempo récord estos datos primarios. Mañana justo tenemos otra reunión para seguir analizando los datos con nuestros asesores de estadística y las compañeras de la Comisión de Género del SMU. Pero en realidad sí, no es siempre igual. Cuando hablamos de violencia psicológica, la mayoría de las veces está reportado que es un superior, un par o un docente. Muchas veces sí, es un colega, la mayoría de las veces. La mayoría de esas veces es una persona que es del sexo masculino o un hombre, también la mayoría de las veces, ¿no? Por encima del 90%, pero también hay reportados casos de violencia de jefas, superiores y pares, mujeres, en la parte psicológica. Después, si vamos a la violencia física, en realidad hay una gran diferencia. El número de casos reportados es mucho menor, alrededor del 20%, y la mayoría de los casos están reportados mediante violencia que ejerció un familiar o un paciente contra él o la colega. Cuando hablamos de violencia sexual o violencia simbólica, ¿no? Machista, ahí también, claramente, más del 90% es el género masculino y el superior y el par el que ejerce ese tipo de violencia. Doctora, ¿por dónde pasarían los mecanismos alternativos para encontrar soluciones a este tipo de actos violentos en el ámbito médico? Bueno, nosotros como sindicato estamos trabajando hace muchos años en este punto. Tanto es así que hay firmado en el Consejo de Salario anterior, que tiene más de 2 años, una comisión para trabajar en este punto. No sé si ustedes habrán visto que hemos denunciado que las empresas, las mutualistas, encargadas de cuidar la salud de la población y por ende también la salud de sus trabajadores, se han negado a sentarse en la mesa de discusión que está acordada en el Consejo de Salario para discutir estos temas. Que básicamente lo que queremos acordar es un mecanismo para transitar estas denuncias y que no quede en escuchar a las colegas, que está bien, y generar un mecanismo gremial de denuncia, pero no, tener institucionalmente protocolos que tengan acciones positivas y además, por supuesto, tengan formas de canalizar las denuncias que no terminen, como muchos casos que nosotros conocemos, con la revictimización de la médica que está denunciando lo que le está pasando, ¿no? Entonces, no es que no haya lugares para denunciar, lo que no hay es lugares para denunciar que tengan el enfoque de violencia basada en género, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes piensen que son 80% de las médicas contestan que sufren y sufrieron violencia psicológica en el ámbito laboral. Yo no digo que sea algo quizás distinto a la población en general, ¿no? Pero estamos hablando de una población muy particular, porque en una profesión que debiera ser
meridianamente humanista, empática, ¿no? Tenemos este problema y tenemos también, la encuesta generó distintos testimonios, como otras experiencias que ustedes conocerán, donde hay relatos realmente muy difíciles, ¿no? Donde hay tipos de violencia, dichos, amenazas, y cosas que son sorprendentes cuando uno las ve y después piensa, bueno, son de todos los días, porque no es que estemos tan desacostumbrados a verlas y a conocerlas. En parte usted lo respondió, pero si son de todos los días y son tantas, uno supone que las mujeres médicas no denuncian esto porque no tienen un ámbito que les dé la seguridad. Además de lo difícil de probar a veces cuando son dichos, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué no hay denuncias? ¿Porque no tienen respaldo cuando hacen una denuncia por esto de la revictimización? Ahí yo tendría que, no lo estudiamos específicamente, pero bueno, el de análisis que hacemos nosotros, que es más cualitativo, quizás no es cuantitativo esto, está clarísimo que hay casos concretos que algunos fueron públicos, donde la denuncia desencadenó que la persona que se queda sin el cargo es la persona que denuncia, no la persona que es denunciada, cuando en realidad el proceso sumarial le da la razón a la persona que denuncia, y después la realidad genera lo contrario. Es una cosa muy rara, ¿no? Muy rara no. O sea, realmente que es como a contrarracional, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que posiblemente hay una cantidad de situaciones, sale mucho en la encuesta esto no es para vos, esto no es para mujeres, esta profesión es de hombres. A mí me hace acordar un poco, porque yo no tengo nada que ver con el fútbol, pero hay eso, ¿no? Esto no es para mujeres. O sea, hay especialidades que está como establecido que no es para mujeres. ¿Por qué no haces pediatría? ¿Por qué no haces dermatología? Todo eso que no... ¿A dónde vamos a denunciar? Si es un comentario, es como por tu bien te lo hago, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia que es la más frecuente, o por ejemplo, un clásico que vuelvo al consejo de salario, que me importa mucho porque es un mecanismo concreto en el cual venimos trabajando y no logramos nada. No logramos que se sienten a conversar las empresas, ¿no? Citadas por el Ministerio de Trabajo. Un típico también, que está múltiples veces sale, es: me voy de licencia maternal, tengo medio horario por lactancia, como cualquier mujer, cuando vuelvo ya no tengo mis guardias, ya volví para atrás en los casilleros, todo el derecho de piso que pagué, porque era suplente y ahora soy titular, no, ahora volví a los fines de semana, volví a ¿no? Es como eso. ¿No? O te cambiaron pero te sacaron el cargo, no te dejaron sin trabajo, pero te sacaron lo que habías progresado, o sea, de eso está lleno, ¿no? Entonces, y quizás después eso es difícil de demostrar, porque es una organización del trabajo, no tiene nada que ver, pero está lleno, ¿no? Bien, doctora, ojalá que se revierta esta realidad. Esperamos entonces noticias a propósito de novedades que puedan surgir para solucionar estos problemas. Muchas gracias por este contacto con BTV Noticias. No, gracias a ustedes.